Entonces, habíamos estado viendo la definición de satisfacibilidad y bueno, pues para que quede más claro, pues vamos a hacer algunos ejemplos como los que ya habíamos estado tratando de la estructura que siempre hemos estado tratando, ¿no? De los naturales y esas cosas. Este, entonces, bueno, ojo, primero que nada, una observación es que cuando nosotros hablamos de una estructura, no sé si se acuerdan que cuando veíamos que un conjunto era satisfacible en la lógica proposicional, era porque existía una evaluación de tal manera que hacía verdaderos a todos los elementos de ese conjunto, ¿no? O sea, en la lógica proposicional decíamos, gamma es satisfacible si existe una evaluación de tal manera que hace verdaderos a todos los elementos de gamma. eh, ya, ¿no? Y nosotros, bueno, recordamos que una evaluación, pues es una cosa que sale del conjunto de letras proposicionales en el 0,1, ¿no? O sea, una evaluación es una cosa que asocia un valor de verdad de una proposición, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estructura, eh, en el momento en el que nosotros le estamos dando, bueno, cuando ya estamos hablando de estructura, ya estamos asumiendo que hay que, que ya hay una evaluación que hace verdaderas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la noción esta de que cero es menor que 2, pues ustedes saben que eso es verdadero, ¿no? Entonces, en el momento en el que hablamos de estructura, una estructura ya contiene como mm, justo letras, no, letras no, este, ya hay conceptos de verdad y esas cosas, ¿no? O sea, nuestra chamba ahorita en este momento es únicamente agarrar y de alguna manera bajar algo, un predicado eh, a una cuestión proposicional y de ahí estar viendo si eso se satisface o no, ¿no? Entonces, bueno, quería dejar ese punto claro de que cuando nosotros hablamos de una estructura, ya, ya sabemos que, por ejemplo, en los naturales esto es verdadero, pero que esto es un disparate, ¿no? Entonces, pues con eso ya nosotros podemos, bueno, los, los ejemplos son nada más cómo vamos a hacer el bajar este, del cálculo de predicados un poco al cálculo proposicional y de ahí que se valga todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a considerar de nuevo nuestra estructura A. Eh, Recuerden que A debe tener un conjunto que es un dominio. N debe tener un conjunto de relaciones que se le asocia a cada relación una letra predicativa. Aquí le puse como la letra predicativa 1 de Ariedad 2, que le correspondería pues la letra R1, ¿no? Una asociación de funcionales que pues tenemos la función sucesor, la función suma y la función producto, de tal manera que pues estas FIs, pero ya en esta estructura es la interpretación de esas cosas, ¿no? Y pues nuestra constante cero, que sería nuestra A0, ¿no? Y entonces, pues lo primero que necesitamos es que para ver satisfacibilidad, nosotros decíamos que lo que necesitábamos era hacer una interpretación. Si lo quieren pensar así, primero estamos en L y bajo S nos estamos moviendo a la estructura. Y luego lo que yo les decía, eh, ya va implícito aquí una evaluación o un valor de verdad que lo que está haciendo es movernos estos elementos que ya viven como en la estructura, pero bueno, por elementos de la estructura más bien se refiere a proposiciones, ¿no? A cada uno de estos elementos, a
cada uno de estos RIs, ¿no? Entonces, nosotros, pues, esto de aquí ya no lo estamos viendo porque eso ya lo hicimos en el cálculo de predicados, ¿no? Lo único que nosotros estamos haciendo es agarrar e interpretar nuestro cálculo de predicados en una estructura. Ya no estamos viendo evaluaciones o cosas de verdad. Eso ya lo sabemos, ya existe, ¿sale? Con las evaluaciones. Entonces, pues lo primero que necesitamos es, damos una estructura y pues necesitamos saber primero una interpretación de esa estructura, ¿no? Para entonces así ver si nuestro sistema, bueno, nuestra estructura satisface eh, fórmulas, ¿no? Entonces, pues acuérdense que una interpretación pues era una función S, de tal manera que S iba del conjunto de variables en el dominio de la función. Y con esa S extendíamos de manera recursiva a una función S barra que iba del conjunto de términos en el dominio de nuestra estructura, ¿no? En este caso, pues S tenemos que dar una interpretación que vaya de nuestro conjunto de variables de L en nuestro conjunto dominio de lo que serían los naturales, ¿no? Y entonces, pues la que se me ocurre así muy sencillita es dar una interpretación como que, ay, perdón, esta no es y, tiene que ser xy, ¿no? A cada variable xy de mi lenguaje L, pues le voy a asociar el natural y, ¿no? Entonces, esta S está bien definida, está yendo de justo de variables de L en elementos del dominio N, ¿no? Y entonces, pues el primer ejemplo sería ver si esta estructura satisface la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula es P12 de C0, C0 y pues tenemos que decir con respecto a quién le estamos verificando satisfacibilidad, ¿no? Entonces, pues por eso le pongo aquí un corchetito S, porque pues es con respecto a esta interpretación a la que vamos a ver si realmente esa estructura satisface esa fórmula, ¿no? Y entonces, pues, por mera definición que habíamos dado del concepto de verdad de Tarski, lo que debe suceder cuando yo agarro y transformo esta, esta fórmula, pues como esta fórmula está asociada a una relación, pues lo que tengo que ver es que el par ordenado de las respectivas valuaciones, aquí está, el par ordenado de las respectivas valuaciones, pues tenga que formar parte de mi conjunto de relaciones, ¿no? Entonces, pues bastaría ver que esto debería suceder en caso de que la estructura satisfaciera la fórmula, ¿no? Pero por definición de nuestra S barra, pues S barra lo que hace es, si son variables, las interpreta como la S normal. Y si son otros términos, pues lo que hace en el caso de las constantes, pues es asociarla a su respectiva constante en la estructura, ¿no? Entonces, por eso, S barra de C0, pues sería su respectiva constante en la estructura, pero su respectiva constante en la estructura es el cero, ¿no? Entonces, de hecho, este par ordenado se convertiría en la pareja 0,0. Y como nosotros queremos ver para que haya satisfacibilidad, pues debe suceder que el 0,0 tenga que estar en la relación 1. Pero eso significa que el 0 debe ser menor que el 0. De nuevo, esto ya sabemos nosotros que es falso, porque nosotros ya sabemos por la lógica proposicional que existe una evaluación que va del conjunto de proposiciones de tal manera que esa cosa tiene un valor de verdad asociado que es el 0, ¿no? Entonces, pues como ya nosotros vemos que 0 no es menor que 0, pues entonces no puede pasar que la estructura satisfaga la fórmula, ¿no? Por lo tanto, la estructura no satisface la fórmula con respecto a esta interpretaciones. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, en el 2 nos preguntan por la fórmula de nuevo P12 de X1, F1 de X1. Entonces, pues primero recalcar que esto está bien porque F1 es la función sucesor, ¿no? Entonces, F1 pues está yendo de n en n, ¿no?
Entonces, pues en efecto lo que está haciendo es que a un término me lo está asociando a otro término y entonces F1 de X1 está bien definido, es un término y pues por lo tanto está bien esa evaluación, ¿no? Eh, y de nuevo, pues nos preguntan con respecto a esta función S, ¿no? Donde S dijimos que era la función esta que a cada variable pues le asocia el respectivo y natural, ¿no? Entonces, de nuevo, por definición, lo que hay que ver es que el par ordenado de la interpretación de este y la interpretación de este cae en la relación asociada a esa letra proposicional. Entonces, aquí lo escribo. El par ordenado de la interpretación de del primer término y la interpretación del segundo término, pues tiene que caer en esta relación, ¿no? Pero de nuevo, si usamos la interpretación de la S barra, pues la primera, como es S barra de X1, pues S barra de X1, cuando como X1 es una variable, pues esto sería lo mismo que hacer S de X1, pero S de X1, por definición, eh, tendría que ser 1, ¿no? Entonces, pues por eso lo estoy escribiendo aquí. ¿Y cómo interpretábamos una funcional? Pues agarrábamos la funcional asociada y como argumento agarrábamos la interpretación de la variable, ¿no? Entonces, por eso en este siguiente paso escribo la funcional asociada ya en la estructura y como argumento, pues le pongo la interpretación del término. Pero la interpretación de este término de nuevo vuelve a ser únicamente S de X1, pero S de X1 por definición tiene que ser 1. Entonces ese par ordenado se me convierte en 1, F1 de A, pero, perdón, F1 de 1, pero F1 de 1 pues es la función sucesor. Y entonces el sucesor de 1, pues nosotros sabemos que es 2. Y entonces para que haya satisfacibilidad, debemos corroborar que el 1,2 pues pertenezca a R1 de A, ¿no? Pero pues eso significa que uno tenga que ser menor que 2 y eso sí pasa. Entonces, A sí satisface la fórmula P12 de X1, F1 de X1 bajo la función S, ¿no? Vamos a la cuestión de los cuantificadores porque pues era el que metía un poco de ruido por la función rara que después definíamos, ¿no? Entonces, nos preguntan, la estructura satisface la fórmula para todo X1, P12 de C0, X1 bajo la interpretación S. Ok, pues entonces, por mera definición del concepto de verdad de Tarski, lo que debemos ver es que para todo n en n, que decíamos que tenía que pasar para todo elemento del dominio de la estructura satisface la fórmula P12 de C0X1 bajo la evaluación, bueno, no, la interpretación S y la que poníamos era como este corchetito, ¿no? O sea, S corchete X1, N. Que lo que hace esa función, pues es justo irme checando qué le va haciendo uno a uno el la, la interpretación, ¿no? Entonces, pues para que esto se satisfaga o para que esto sea verdad, por definición, lo que debe suceder es que el par ordenado, aquí lo voy a poner, el par ordenado, bajo esta interpretación, aquí la voy a subrayar, esta es mi nueva interpretación, que de hecho, pues solamente es como una restricción de la interpretación original, ¿no? Que que el par ordenado de los elementos de esa interpretación, pues por eso lo pongo aquí, interpretación, evaluado en el primer término, que sería el C0, y luego interpretación del segundo término, que sería el X1, pues tenga que caer en la relación asociada a esa letra predicativa, ¿no? Pero entonces, pues primero hay que descifrar quién es
la interpretación de esas cosas, ¿no? Entonces por acá abajo se los escribí en rojo. Eh, bueno, yo afirmo que pues no es cierto y me fijo en que, por ejemplo, el cero no lo va a cumplir, ¿no? Y eso, pues porque yo lo sé. O sea, porque si ustedes traducen esto a metalenguaje, lo que está diciendo es que para todo natural el cero no es menor que todos los naturales, ¿no? Pero el cero pues no va a ser menor que el cero, ¿no? Entonces, pues por eso yo tomo aquí como tiene que ser para todo n, pues en particular me agarró n igual a cero, ¿no? Y entonces ahora me voy a fijar eh, en el par ordenado bajo esta interpretación eh, que, bueno, ahora en vez de ponerle n, pues ya le puse cero, ¿no? Porque justo estoy checando como con respecto a esa interpretación, ¿no? Y entonces, pues ahora hay que ver quién es esa interpretación. Entonces, la interpretación de ese x1, le voy a llamar sobre cero, pues es la función que a cada elemento, si ese elemento resulta ser el x1, pues entonces le toca ser el elemento por el cual lo estoy sustituyendo, que sería este, ¿no? Y si ese elemento es distinto de x1, aquí me falta un x1, pues entonces lo único que hago es interpretarlo como yo sabía hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me fijo que el C0, me fijo que el C0 pues es distinto de X1, ¿no? Entonces, como el C0 es distinto de X1, únicamente le voy a dejar su interpretación como yo sabía, el S barra del C0, ¿no? Y ahora, en el siguiente, la segunda coordenada, el X1 sí es igual al X1. Entonces lo que te dice esa función es que como el X1 sí está siendo igual al X1, pues escribas el cero, o bueno, sobre lo que estás sustituyendo, ¿no? Entonces, por eso en la siguiente coordenada lo que queda es el cero, ¿no? Pero la S barra de C0, pues nosotros decíamos que la S barra aplicado a constantes, pues era la constante asociada en la estructura, ¿no? Entonces la constante asociada en la estructura, pues nosotros sabemos que es el cero. Pues entonces ese par ordenado se convierte en el 0,0, ¿no? Pero pues el 0,0 no está en la relación, porque cero no es menor que cero, ¿no? Entonces, no puede pasar que la estructura satisfaga esa fórmula. Y bueno, un último ejemplo, igual con cuantificación, pues nos preguntan si la estructura satisface que existe x1 y existe x2, de tal manera que P12 de x1, x2 bajo S, ¿no? Entonces, por mera definición, pues lo primero que voy a hacer es quitarme este primer x1. Entonces, la definición dice que debe existir un n en n de tal manera que la estructura satisfaga, y en este caso sería esta fórmula que estoy subrayando en amarillo, que es esta misma de acá, bajo la nueva interpretación, que sería esta S barra X1, pero sobre N, porque justo es el que estoy diciendo que está existiendo, ¿no? Y entonces, nuevamente, por definición, porque pues aquí tengo, digamos, todavía, o sea, si yo quiero ahora checar que esta estructura se satisface, pues me tengo que quitar primero este existe X2, ¿no? Entonces, el NNN, pues ya lo estoy cargando por la anterior y ahora pues también debe existir un MNN de tal manera que la estructura satisfaga esta letra proposicional. Aquí ya me quité los dos existes, pero ahora pues mi nueva función de interpretación ya primero restringí a N y ahora tengo que restringir a M, ¿no? Entonces, pues por eso la estructura debe satisfacer esa proposición o ese predicado bajo esta interpretación, ¿no? La interpretación de que si es X1, pues entonces le pones N y si es X2, pues entonces le pones M, ¿no? Y entonces, pues lo que debe suceder es que como es una letra predicativa, pues el par ordenado de los términos bajo esa interpretación, entonces aquí lo pongo, el par ordenado
de los términos bajo esta interpretación tengan que pertenecer a la relación. Y entonces, de nuevo, aquí les escribí con rojo quién sería esa interpretación, ¿no? O bueno, esa función de interpretación. Entonces, pues lo que hace esa función de interpretación es, pues me agarro un término, Y. Si ese término no es X1 y no es X2, interprétalo como lo hacía la S barra. Si ese término es X1, pues entonces le toca a N. Y si ese término es X2, pues entonces le toca a M, ¿no? Entonces, cuando yo me fijo en ese par ordenado, acá lo volví a escribir abajo, pues me fijo que el X1 sí está coincidiendo con al menos esta primera condición. Entonces, X1, bueno, este par ordenado, pues lo tendría que cambiar por N. Aquí está. Y en el segundo par ordenado, X2 está coincidiendo con este de aquí. Entonces la interpretación me dice que si X2, bueno, si el elemento evaluado es X2, pues entonces debemos cambiarlo por M, ¿no? Entonces, pues por eso lo ponemos acá. Y entonces eso debe pasar, bueno, debe suceder que N, N está en la relación para algunos M y N, porque ya habíamos dicho desde hasta acá arriba que esos de allá tenían que existir, ¿no? Pero pues eso justo nos dice que deben existir N y M de tal manera que N es más chiquito que M. Y pues eso sí sucede, ¿no? Siempre pueden encontrar ustedes los naturales de tal manera que un natural sea menor que el otro natural, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, A debe satisfacer la fórmula existe X1 y existe X2, de tal manera que P1, 2 de X1, X2 bajo esta evaluación S, ¿no? Y ya.